Pues buenas tardes, comienza el Café de Periodista. Tenemos como invitado hoy en la mesa a, como casi siempre, por cierto, a don Pedro Martín. Buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas está usted, tardes. hombre? Muy bien, encantado de estar aquí. Fin de semana siempre. tranquilo, me imagino, ¿no? Pues muy tranquilo, muy televisivo. Televisivo. Muy eurovisivo, perdón, Eurovisivo. que se dice mejor así, ¿no? Por cierto, creo que tú aguantaste y viste toda la puntuación, ¿no? Sí, hasta las 12 y pico de la noche que duró. Decepcionante, porque yo pensé que iba a ganar, ¿eh? La verdad que me sorprendió positivamente la actuación, por el nivel que tenía. Bueno, don Andrés Martínez, buenas tardes, don Andrés, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, todo bien. Bueno, ¿vio usted Eurovisión o tuvo tiempo? No, yo estuve en Las Palmas de Gran Canaria y pasaba por el Parque Santa Catalina y había una pantalla gigante y había gente siguiendo eso. Y digo, chillo, todavía la gente ve Eurovisión y veo que sí, que todavía lo siguen viendo. Creo que fue el año que más se ha visto en toda la historia en España, Eurovisión. Buenas audiencias han tenido. Por el tema de toda la polémica, el tema de Ucrania. 8 millones de telespectadores como pico y, por cierto, en Las Palmas con esa fiebre, porque Chanel fue la primera actuación que tuvo después de Benidorm y ya se ha adelantado el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?, a pedir que si Ucrania no puede celebrarlo en Mariupol, que es donde quiere celebrarlo Zelensky, pues que ellos se lo organizan aquí, ¿no? Sí, claro. Eso se llama solidaridad. Efectivamente. Bueno, dentro de poco se llamará, porque yo lo único que conocía es el perfume, Chanel. Sí. Pues, ¿no? Pues hay una cantante que ha quedado tercera en Eurovisión. Bueno, por cierto, que está haciendo noticia esa presunta intoxicación en los centros turísticos, en concreto en el Monumento del Campesino, de unos 15, 20, según unos 15, otros 20 enfermeros que fueron a comer en una comida del grupo de enfermeros, unos 250. El día del enfermero, que se celebró hace 3 o 4 días, sí, ¿no? El miércoles por la noche fue en el Monumento del Campesino, 250 personas, un menú preparado por la gente de la casa del Monumento del Campesino, pero que finalmente al día siguiente se estuvieron con gastroenteritis, en este caso, unos dicen que 14, otros 20, unas 20 personas en cualquier caso intoxicadas. Pues sí, a mí me llamó la atención esta mañana la nota, bueno, la mandaban en el día de ayer porque decían que había habido una presunta intoxicación. Yo decía que las presuntas intoxicaciones no se denuncian, se denuncian las intoxicaciones, ¿verdad? Que después ya durante la mañana pudimos confirmar que estaba confirmado, valga la redundancia, que sí había habido, que habían personas que se habían, en este caso, dirigido a Coalición Canaria, que es la que hace la denuncia, afirmando que habían estado en esa cena y que se habían tenido que habían estado malos, ¿no? Que les había dado pues esa gastroenteritis y que les había sentado muy mal la comida, y coincidían muchos de ellos en que habían estado presentes en esa conmemoración, ¿no? Bueno, a ver, en este caso en un local como los centros turísticos, en el Monumento del Campesino, 250 personas, oye, alguna vez puede ocurrir algo, no es lo normal, de hecho dan miles de cenas y nunca ocurre nada, ¿no? Claro, y también ante un volumen de 250 personas, el porcentaje no es que sea alto, pero sí es cierto que ya entre 14 y 20 personas de las que acudieron ahí, que al día siguiente acaben en un centro de salud o en urgencias, pues por un cuadro alimentario, ¿no?, una intoxicación alimentaria, yo sí creo que ahí pues pasó algo, pues alguno de los alimentos o lo que sea, ¿no? Se estará investigando. Sí, porque lo que están diciendo desde los centros turísticos, oye, hasta que no se confirme, creo que se podía confirmar, estaba previsto que ya a esta hora se hicieron análisis del resto de comida, porque hay que guardar un resto de comida cuando se hace ese tipo de comida de menú y para tanta gente, precisamente por si ahí surge algún problema, tener hay que hubo una denuncia, ¿no? La denuncia está confirmada y evidentemente... Pero que se guarda, creo que se guarda un y Sanidad tiempo. Y tiene que ir a hacer las comprobaciones, efectivamente, ¿no? Bueno, más allá de lo que diga Sanidad o no, evidentemente lo que dice el centro turístico dice, oye, pues pudo ser en otro sitio, pudo ser, pero lo normal es que si hay 15, 20 personas, lo normal es que lo más lógico que sea allí. Tampoco, en fin, hay que analizar, investigar bien todo, porque evidentemente cualquier intoxicación hay que tener cuidado. ¿Puede ocurrir? Pues ocurre, por desgracia. Sí, ¿no? Y también, a ver, fue un cuadro leve, una gastroenteritis leve, y también eso, las cosas se deberían, hombre, también dice Coalición Canaria, establecer un protocolo, pues para que estas cosas no ocurran, pues bien, todas estas cosas, la evolución de un país también, en España antes pues pasarían muchas más cosas de estas. Las intoxicaciones de queso aquí. Claro, y yo no sé un queso, cuestiones elaboradas artesanalmente, a veces esas cosas son más sensibles, pero claro, 20 sobre tantos, ¿qué pudo ser? Pues a lo mejor
yo qué sé, puede ser a lo mejor unas cosas que sí se hicieron con unos huevos y otras partes no Claro, lo sé, la verdad que claro, uno sí, no... sí, no, o que, pues claro, evidentemente, a lo mejor no todo el menú estaba, de hecho, no estaba todo malo, porque de las 250 personas, si fueron 20, pues quiere decir que el resto... No llega ni el 10%, claro, ¿no? no llega al 6 y 7% de la gente. Bueno, vamos a ver cómo termina. Nosotros hemos llamado a los centros turísticos, Benjamín Perdomo ha decidido mantener un prudente silencio hasta que tenga los resultados para poder hablar efectivamente si tuvo algo que ver o no la comida que se repartió a esos 250 enfermeros de la isla, enfermeros y enfermeras de la isla de Lanzarote. Bueno, el caso Mascarilla sigue dando que hablar. El caso Mascarilla es esa presunta estafa de 4 millones de euros al gobierno de Canarias por parte de unos intermediarios y un proveedor. Creo que era de Etiopía, que iba a comprarle un intermediario de aquí, llegó a un acuerdo para comprarle 1 millón de mascarillas, en este caso a 4 millones de euros. Es decir, que nos salía la mascarilla, nos salía sus 4 euros, ¿no? Sus 4 es fácil de calcular, 4 4 por un millón son 4 millones. Que ya está bien, 4 euros ya la verdad que está bien pagadita, porque una mascarilla normalmente no suele costar más y sobre todo cuando se compra esas grandes cantidades, a menos a 0,50, 0,60. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Hombre, está bien pagadita cuando te la entregan. Sí, Es que yo creo que es uno de los... cuando uno calcula el precio, cuando te dan el producto, es cuando dices tú, pues mira, a lo mejor salió cara o no. Sí. En este caso, una de las situaciones que se están dando es que precisamente ese millón de mascarillas no llegó, ¿no? No solo no llegó, sino que llegó una partida primera y la tuvieron que quemar porque encima eran unas presuntas falsificaciones de las originales. En fin, es verdad, Andrés, que en aquellos momentos pues todo el mundo compraba por emergencia, era una especie de mercado persa, cada uno ofrecía lo que había y todo el mundo quería tener mascarilla porque es verdad que se estaban muriendo gente y sobre todo necesitaba la sanidad pública, necesitaba, pues en fin, conseguir para sus sanitarios precisamente esas protecciones. No, y también lo que pone en tela de juicio, y la verdad que el tema que has sacado tú, que por ejemplo Madrid, el tema de Madrid está súper magnificado, ¿no? Y al final lo que esto viene a decir es que ha pasado en todos lugares, ¿verdad? Que si allí serían mayores volúmenes y mayores cantidades económicas, pero allí llegaron. Llegaron, eso te iba a decir, es que aquí ni eso. Entonces, allí es verdad que fue increíble por las comisiones que se cobraron, espantosas, pero es verdad que por lo menos llegaron. Claro, y aquí no. Aquí no. Oiga. Hombre, allí llegaron algunas, también es verdad que pasó lo mismo, ¿eh? Algunas llegaron en malas condiciones, otras fueron descartadas, digo por ejemplo las del Ayuntamiento de Madrid, fueron descartadas también para el uso de sanitario, después se emplearon se destinaron al uso de funcionarios, pero que también se dejaron arrimadas por no hablar de los guantes. Pero lo que trata de, en fin, yo de decir al menos es que cómo se magnifican las cosas según interesa. Es decir, mire, yo considero que esto seguramente lo estafaron al gobierno de Canarias, al funcionario de turno, la desesperación que había, probablemente, pero no menos que lo que ocurrió en Madrid, ni lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué se pone tanto el acento siempre cuando se intenta... aquí ¿sabe? Hay unos prohombres periodistas que denuncian toda la corrupción. No denuncian toda la corrupción. Denuncian la corrupción que ellos creen que es corrupción. La que ellos creen que no, porque son sus amigos, nunca la denuncian. Oiga, aquí hay que denunciar a todo el mundo y en este caso, más allá de que yo creo que no ha habido en el tema de Canarias ningún tipo de corrupción, lo que sí ha habido es una dejadez total y absoluta de los controles. Claro, no, y que ante la dificultad del momento y el correr, yo por supuesto a Ángel Víctor Torres nadie le echa ni le culpabiliza de nada, pero sí es cierto que se tienen que depurar responsabilidades porque estás diciendo, son 4 millones de euros que hemos pagado todos. Y además, como dices tú, no llegó ni las mascarillas, ni llegaron, ¿no? Y en el otro lado, pues al menos llegaron algunas, por lo menos una gran cantidad, pero se ha armado una buena y lo que vienes a decir tú es eso, que es selectivo, que aquí las corrupciones son selectivas. Y la corrupción de mis amigos no son corrupciones, la de los enemigos la magnifica todavía mucho más de lo que ya son. Hombre, y después si me permite, Jorge, a mí me llama mucha atención porque curiosamente nosotros aquí estamos asistiendo a un presunto caso de corrupción que se produjo en un ayuntamiento como el de Arrecife, ¿no? Pues estamos asistiendo a una de las piezas del caso Montecarlo. Y hombre, es que no tiene ni comparación si se cumple, si al final se investiga y ha habido estos presuntos delitos, en el caso mascarillas made in Canarias,
a mí me parece de una importancia y de una gravedad mucho más alto, mucho más grave que lo que pudo pasar aquí en el caso de Montecarlo. Lo digo para que comparemos, y no estoy hablando solo de cantidades de dinero. Es que a mí me parece impensable que también estamos asistiendo en Madrid. Eso de que se le pide, yo es que me da a mí que eso en Lanzarote por lo menos no pasa, será porque estamos escarmentados. Pero eso de pedir anticipos para que tú te hagas un business, para que después no traigas ni el suministro, es que me quedo atónito. Y eso ha pasado en Madrid y ha pasado en Canarias con estos señores, que es una cosa, dices tú, pero es que arriesgas el capital, perdona Jorge, tú arriesgas el capital y ahí puedes a lo mejor incluso hasta pedir un precio superior. Pero cuando no arriesgas nada, le pides a la administración que te adelante el dinero, te lo adelanta, no le traes el material o le traes un dinero o un material que no es el que has pedido, es que me parece de un escándalo tan grande. Bueno, pues ese escándalo tan grande que nos parece a mucho, en cambio los prohombres del periodismo en Lanzarote, por supuesto, y en Canarias, por supuesto, no han dicho ni pío. Vamos a ver lo que nos contaba precisamente el periodista de Canarias 7, que fue el que ha descubierto este caso de la estafa o presunta estafa de 4 millones de pesetas, de euros, de todos ustedes, de todos los que pagamos los impuestos. La Fiscalía Anticorrupción de Canarias y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Judicial investigan la presunta estafa que sufrió el gobierno de Canarias cuando en mayo de 2020 trató de comprar 1 millón de mascarillas por 4 millones de euros que nunca llegaron a los sanitarios. El periodista de Canarias 7, Fran Fajardo, que ha desvelado este pufo con dinero público, resumía en Café de Periodistas lo ocurrido. Una presunta estafa por parte de una empresa a la que se le adjudicó un contrato de emergencia por valor de 4 millones de euros para la compra de 1 millón de mascarillas de la marca 3M, modelo FFP3. Finalmente llegó un lote de esas presuntas mascarillas que resultó ser falso y tuvo que ser destruido en el aeropuerto de Gran Canaria. En conclusión, que se ha tirado 4 millones de euros a la basura de todos los canarios. Se intentó por segunda vez traer otro lote que jamás llegó. Conclusión y en síntesis, se pagaron 4 millones de euros de los fondos públicos para un lote de mascarillas que jamás recibieron los profesionales sanitarios que eran para los que estaban destinados. Este tipo de fraudes en la época más dura de la pandemia, como el conocido caso de Madrid, se ha vivido en muchas partes del país. Unos requisitos mínimos de control, por decirlo de alguna forma, y para no tampoco liarnos mucho en cuestiones jurídicas y de procedimientos. ¿Requisitos mínimos para qué? Para agilizar lo que eran las compras en una situación desesperada, insistimos. Eso daba lugar a que, por una parte, se conseguía material de forma ágil, pero por otra, que pudieran existir algunos pufos como los que se están viendo en toda España, y aquí en Canarias tenemos uno de 4 millones de euros. Insisto, no es una cantidad pequeña. Lo cierto es que la Fiscalía, en esta fase prejudicial, también investiga al gobierno de Canarias por un posible delito de prevaricación. La administración pública también estaba valorando, según palabras de Conrado Domínguez, ejercer acciones penales en contra de esta empresa. ¿Qué pasa? Que ahora, como está la Fiscalía por medio, han dejado que sea la Fiscalía Anticorrupción la que inicie esas acciones. ¿Podría haber sido antes? Perfecto. Por supuesto. En este caso, ¿han tirado por la vía ejecutiva administrativa? Sí. Es una vía lógica, es una manera sensata y es la que procede en este tipo de casos, aunque, insisto, si hay una estafa, está la vía penal también para ejercer acciones e intentar recuperar el dinero. También el gobierno de Canarias, que preside el socialista Ángel Víctor Torres, está siendo investigado por la adquisición de test presuntamente adquiridos por el triple de su precio. Bueno, pues estaba aquí con un tema precisamente desagradable de un gato que atropellaron ahora en Taille, precisamente. Bueno, lo que estamos viendo, lo que veíamos aquí en esta noticia, Pedro, pues efectivamente lo que dice Fran Fajardo, el periodista, pues tiene razón, es que estamos hablando de nada más y nada menos de 4 millones de euros. No es el clásica estafa de 20.000 euros, 30.000 euros, no, 4 millones de euros. Para mí, la importancia que tiene esta noticia se le está dando muy poca en los medios de comunicación, como tú bien decías antes. Y no es por nada. Hoy precisamente para hacer un estamento neutral, el colectivo de personas que reivindican la sanidad pública a nivel de Canarias pedía que se creara
un ente público, una especie de empresa pública que se encargara de todos los suministros con respecto al tema sanitario, porque se temen muy mucho, y supongo yo que tendrán información al respecto, que esto no va a ser un caso aislado, que pueden pasar, evidentemente lo estamos viendo a nivel nacional, donde la Fiscalía Anticorrupción está pues investigando contratos por 300 millones de euros por un lado, lo de Madrid por ambos lados, lo de Andalucía o lo de la misma Canarias, y creo que por ahí hay un reguero también de este tipo de investigaciones. Pues pedía que se cree un ente público que lo vigile, que se dedique única y exclusivamente, una empresa pública, a la compra del material sanitario, porque se temen que sea una práctica habitual, porque también decía que también hay estudios que dicen que no el COVID, pero otro tipo de enfermedades muy parecidas al COVID que están también por llegar, y que será procedimiento habitual el de comprar grandes suministros. Así que, hombre, me da a mí que se están temiendo que pase esto en muchas ocasiones, ¿no? Este tipo de malas praxis. Bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción está investigando el caso, vamos a dejar que la justicia actúe, que clarifique, pero es verdad que lo que está claro, y es lo que nos dice casi toda la fuente, es que aunque el gobierno de Canarias ahora ha denunciado por un contencioso administrativo a la empresa para que le embargue intentar recuperar el dinero. Para que la agencia tributaria le embargue todos los bienes, pero lo cierto es que este tipo de empresas tienen muy pocos bienes, y además de tener pocos bienes, el problema es que va a ser muy complicado recuperarlo. Por lo penal podríamos a lo mejor conseguir algo más, ya se verá lo que pasa, pero en cualquier caso, insisto, es un caso que ahora mismo escoce, en este caso en el gobierno de Canarias. De todas maneras está denunciado, todo Dios ahí, con denuncias cruzadas entre todos ellos. Ahora se han peleado, claro, Sí, ahora sí, todo el mundo, como dice Pedro, se quiere quitar el muerto de encima. Y en este caso la empresa que hace de intermediación, o que el comisionista, dice que el otro le prometió que lo iba a traer, el otro dice que le pidieron esas mascarillas que les dieron. En fin, ahora hay un cruce de denuncias que ya veremos cómo acaba este asunto, donde 4 millones de euros, 4 millones de todos ustedes, 4 millones del gobierno de Canarias se han entregado y se han perdido en el camino, y no ha llegado ni una sola mascarilla a Canarias de las que se querían De todas maneras, comprar. Jorge, se ha visto claro que en las situaciones críticas salta un mundo de piratería, ¿no? Esto con las vacunas, Estado, claro, ¿no? Que unos pagan más al mejor postor y demás, ¿no? Y hablaba en Las Palmas con un amigo que vive en Madrid y es cercano a Felipe González y a gente del PSOE y demás, y decía cómo le llegaban tentaciones oye, si tú consigues, ¿sabes? Y eso debió ser un mercadeo, que al final depende de la responsabilidad de cada uno. Y me decía este amigo, dice que veía cosas que no eran nada claras. Y luego también ahí está en los gobiernos y en quienes también tienen unos filtros un poco más selectivos, no, un poco más depurados, y que estas cosas llevan para que si no, luego hay alguien que responda. En Canarias, por el método de emergencia que se utilizó para compra sanitaria nada más, relacionada con el COVID, fueron 32 millones de euros, sin contar, por ejemplo, los 15 millones y medio que se dedicó el gobierno de Canarias al famoso hospitalito de Lanzarote. Al margen de eso se ha gastado 35 en compra. Ya veremos si esto es la punta del iceberg o no, o hay muchas más cosas, no solo aquí en Canarias, sino en muchas otras comunidades, porque posiblemente nos llevaremos muchas sorpresas. En Canarias además se está investigando también la adquisición por cerca de 800.000 euros de este caso de test, presuntamente por el triple del valor en aquel momento del mercado, es decir, que se pagó 3 veces más caro los test. Vamos a ver, porque esto también es otra denuncia que corre por ahí, que Coalición Canaria ha presentado en el Parlamento de Canarias. Hombre, es que fueron 40.000 test y se pagaron 800.000 euros cuando... Recordemos que en Navidad había mucha gente que estaba a la caza y captura de los test porque querían disfrutar de las fiestas navideñas, ¿no? Y a lo mejor te ibas a una farmacia y comprabas 3 test por 15, 12 o 15 euros y ya le pareció al gobierno una cantidad estratosférica. Pues todos se pagaron a 800.000, a 40.000 test costaron 800.000 euros, una media de 20 euros. Que de 20 euros. Por eso también se está investigando por la anticorrupción. Es verdad que esto parte de Europa, que ha mandado al gobierno de España a investigar este caso concreto del gobierno de Canarias, de
de esos 800.000 euros, casi 800.000 euros que se gastó el gobierno de Canarias en test. Insisto, puede ser esto la punta del iceberg, no solo en Canarias, sino en otras muchas comunidades de PUFO, que la desesperación, pero a veces también la falta de controles de las administraciones públicas, porque hay que entender que aunque sea por emergencia, eso no quiere decir que no haya que tener unos controles mínimos, ¿no?, de la administración. Está jugando con dinero que es de todo y por lo tanto, como decía bien Pedro antes, no se puede adelantar millones de euros. No, es que por mucha emergencia, perdón Andrés, sí, por mucha emergencia, la labor del que tiene que fiscalizar la compra de esos test o de esas mascarillas o de ese material es la misma. Claro. Es que él, por mucha emergencia que haya, ese funcionario o esos funcionarios no se dedicaban a curar gente, se dedicaban a intentar conseguir el material. Y si ellos no han sabido hacer su trabajo, esperemos que no lo hayan sabido o que lo hayan querido hacer mal adrede, eso ya sería harina de otro costal. Eso ya sería peor, pero vamos a pensar que no hay mala fe, sino en este caso hay falta de rigor. Lo que pasa es que lo decías tú antes, es decir, un hospital, construir un hospital por vías de emergencia son cantidades muy grandes y también se saltan muchas medidas de control. Y eso es lo que ha pasado también, incluso en el propio gobierno. Bueno, la oposición a Pedro Sánchez le decía, oye, quite ya estados de alarma, emergencia o de lo que sea, porque se va saltando todo y no le puedes controlar. Entonces aquí hay un poco de todo. Hay que, evidentemente, había situación de emergencia y de alerta y de alarma. Lo que pasa es que de ahí a que determinadas cosas no pasen por una fiscalización, pues puede pasar esta cosa. Y después tenemos la mala suerte que por emergencia se declaró la obra del Golfo, de la carretera del Golfo, y todavía estamos, y está paralizado, porque la emergencia no tiene que ver con el estado de emergencia ni de alarma. Pero me refiero para que el vean hospital empezó mucho después de que se hubiera ya quitado todo cualquier tipo de excepcionalidad. Que la verdad que no salimos de una y entramos en otra. Andrés, por cierto, los chicos del Sonsama, o las chicas del Sonsama, las chicas del Sonsama que viajaban a Madrid, ¿era? Sí, viajaban a Madrid en el vuelo del sábado, iban a jugar un partido, pero no es muy decisivo. Lo que pasa es que lo perdieron porque el vuelo tuvo una especie de percance, una pequeña avería mecánica y el vuelo tuvo que a la media hora de vuelo retornar. Creo que quien también estaba en ese vuelo, me ha dicho Guillermo Uruñuela, que ha hecho la noticia, y se lo comentaba Patro Barambio, que debe ser el entrenador de Sonsama, el grupo Bohemia. Y ellos sí que a lo mejor van a tener mayores consecuencias, sobre todo económicas, porque viajaban creo que a Cuba o a algún sitio a hacer una actuación. Eso estoy hablando según me decía el compañero Guillermo. Entonces, claro, ellos a lo mejor al no pillar el enlace pueden perder un vuelo importante. Es decir, que hubo, para mucha gente, pues pudo crearle un percance. Afortunadamente no pasó nada, el avión volvió, aterrizó y no pasó nada, que es lo más importante. Es lo más importante sobre todo, pero vamos a ver lo que ocurrió exactamente. Incertidumbre la que se vivió el sábado dentro del avión que despegó de Lanzarote rumbo a Madrid y que tuvo que regresar al aeropuerto lanzaroteño por problemas mecánicos. El club de balonmano Sonsamas viajaba precisamente rumbo a la capital para medirse ese mismo sábado al Superamara Vera Vera, pero no pudieron finalmente llegar a la cita. Al final salió el vuelo, todo normal, pero a la media hora nos habla el subcomandante diciendo que hay un problema técnico en el avión y que tenemos que dar la vuelta al aeropuerto de salida, en este caso a Lanzarote. Y sin más inconvenientes, el aterrizaje fue normal, todo bien. Sí es verdad que en tierra se espera un poquito más de una compañía como Iberia, sobre todo en el trato hacia los pasajeros, ¿no? Porque nos dejaron ahí en las manos de Dios. Tras esperar en la terminal y ante la imposibilidad de viajar ese día, el equipo abandonó el aeropuerto, pero sin embargo sí que muchos pasajeros se quedaron esperando una solución para poder viajar a Madrid. Es que normalmente un vuelo a Madrid a esas horas es de conexiones, ¿no? Mucha gente se iba de vacaciones a otros sitios, otra gente, bueno, creo que hasta el grupo Bohemia de tías creo que iba para Cuba, otra gente que iba para Praga, otra gente que iba a prepararse posiciones. Al final supuso un problema bastante gordo y, como te digo, al final nadie te soluciona nada, te dan un teléfono y hasta ahí, ¿no? La alternativa que le ofrecía la compañía no le servía al Sonsamas y ahora tendrá que buscar una nueva fecha para disputar uno de los últimos encuentros del año. Pero teniendo en cuenta que el equipo tiene muchas jugadoras no profesionales y que tendrán que jugar entre semana, es probable que viajen con lo que puedan para cumplir con el expediente. Pagaremos multa por falta de asistencia, llevaremos jugadoras lesionadas o lo que sea para completar el cupo y poquito más. Es verdad que es un trámite al final, es el campeón de liga contra el último y hay que jugarlo porque la federación así lo estima. Con este sobresalto se despedirá prácticamente la temporada del Sonsamas, que ha competido lo que ha podido este curso en la Liga Guerreras y Iberdrola dentro de las posibilidades del club. Bueno, pues ya creo que se va a repetir el partido, ¿no? Se va a repetir, no, se va a tener que celebrar. Sí, lo que está diciendo es que se va a aplazar, pero que... Da lo mismo. Claro, no se juega nada, el primero contra el último y ya está todo el pescado vendido. El último somos nosotros, ¿no? Sí, claro, ha sido su año en la Liga Iberdrola. Esto es primera división, estamos hablando de la máxima categoría. Sí, la Liga Guerrera. Bueno, ahora afortunadamente parece que el
el San José puede coger el testigo. Sí, se están el ahora San sucediendo, ¿no? Con descensos y tal, ¿no? Bueno, una de las ferias agrícolas más importantes posiblemente de Canarias es la de FEAGA. Se celebraba este fin de semana en Fuerteventura, en la hermana isla. Una feria donde también hubo una nutrida representación del sector lanzaroteño, ¿no, Andrés? Sí, hubo representación política de gente del sector y también luego visitantes, ¿no? El compañero Leandro Martín, para su programa Agüita Agüita, va a ser un monográfico y nos ha pasado imágenes. Estas son imágenes Había un grabadas. stand de Lanzarote, ¿no? Sí, de Saborea Lanzarote y de Lanzarote, sí. Sí, ¿no? Había una aportación también importante y también luego vivinos, productos de aquí. Y la verdad que luego no sé si estaba Teguise estaba Osvaldo Betancor, lo he visto, estaba Marcos Hernández. En fin, bueno. Andrés Estinga, creo que el consejero de Agricultura también creo que estaba, ¿eh? O por lo menos tenía previsto ir. Sí, pero no lo vi, la verdad que tampoco. Por ejemplo, vi imágenes, estaba Higinio. Bueno, el Cabildo sí estaba, que es lo importante. Mira Matoso ahí, asiento Matoso. El amigo Matoso está. Y ese es el amigo Dani. Daniel Lazo, sí. Bueno, pues es importante, es una feria que ha recuperado su pulso porque se había perdido con la pandemia y es creo que la primera que se celebra después de la pandemia, ¿no? O ya tú el año Esta pasado. es la tercera edición. A ver, ¿esta es la tercera edición? La tercera. No, perdona. La 30. 37. No, sí, pero 37 por lo menos. Pero es la primera presencial. Lo digo perdón. porque yo fui Después de la pandemia. Después de la pandemia, sí. Lo dice el presidente. Seguro que tiene que ser por lo menos 30, porque yo cuando fui era jovencito. No, sí, perdón, me equivoqué con otra cosa, con otra noticia. No, en lo que sí sale Sergio Lloret, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, y explicaba un poco que, bueno, el optimismo que tenía después de haber estado dos ediciones en las que no había, pues nada, ni ganaderos, ni agricultores, y en este caso, pues... Estuvo también Ángel Víctor Torres. El Víctor Torres. Bueno, vamos a ver, porque está bien la feria, está bien, porque se da a conocer muchas cosas, también mucha gente desconoce. Yo, por ejemplo, que estuve en la de Teguise, había mucha gente joven y la verdad que es asombroso. Por ejemplo, había fíjense ustedes solo lo que había, que eran de gallinas, distintas gallinas, raza de gallinas. Y era espectacular. Y los niños, y mira que la gallina lo conocen hasta los niños, ¿no? Pero había niños pequeños, de 7, 8 años, que yo creo que nunca habían visto de verdad una gallina, la habían visto por... Pues estás asombrado tú por ver una gallina, imagínate tú cómo estarían los niños. No, yo me quedé asombrado por la cantidad de clases de gallinas, porque mi padre tuvo una granja de gallinas, donde hoy está Sara, el tema de... Pues yo no he tenido granja de gallinas, pero sí me acuerdo cuando era pequeñito tener gallinas en los patios, ¿no? La casa de mi abuela, mi abuelo y mi abuela, gallinas en los patios. Yo tenía una, yo cuando era chiquillo me cogía una y la tenía en mi casa. ¿Cómo se sacrificaban las gallinas y todo? Era una cosa muy llamativa. También, como se pelaban y después se le retorcía el cuello para poder... Para sacrificarlas. No, que hoy en día es muy difícil ya un niño tener acceso a gente que trabaje con animales, a no ser que sean en fincas ya muy especializadas. Y antes tú ibas y lo que decías, tenías al vecino, yo me acuerdo que uno era Julián, ibas a casa de Julián y aburrido, te dejaba coger los huevos, y tenías suelto aquí a los conejos, y era para un niño es divertido. Yo me acuerdo en su época, mi vecino tenía collinos allí en la casa. Collinos, pero collinos. Cabras en la azotea. Sí, hombre, cabras en la azotea no tanto, porque la verdad es que es más complicado. Casi no subo yo a la azotea, pero sí. Yo recuerdo aquí en Arrecife que habían cabras en la azotea, de alguna azotea, porque era fundamental tener una cabra, era un seguro de vida, porque tenía leche todos los días, es fresquita. La leche de cabra, aparte que tiene mucho alimento. Ahora los niños se creen, cuando el chiste ese que dicen que se cree de dónde viene la leche, creen que dicen del tetabril, ¿no? Porque ya no saben ni muchos de ellos nunca han visto la naturaleza. Bueno, por cierto, ahora vamos a tener a Pedro Sanginés. Ha sido noticia por dos cuestiones. Pedro Sanginés siempre suele ser noticia, en este caso por la justicia, en este caso... Bueno, por tres, que hay una última hora también, ¿Cuál es la última? En la última hora es que han imputado a todos los miembros de Coalición Canaria a todo el grupo por el tema Sosa, porque dice que han cambiado presuntamente los estatutos para nombrarlo tránsfuga, ¿no? Una argumentación de ese tipo, bueno, en Vindalia... El problema es que el señor Sosa haga esto es normal porque cada uno tiene derecho a defenderse de lo que todo el mundo sabe que es lo que ha hecho. Sí, la cosa es que Sosa puede defenderse de lo que sea, la cosa es las decisiones que está tomando la justicia, hombre. Que Sosa, no, por eso digo una cosa es que tal y otra cosa es que parezca que son los pájaros contra la escopeta, ¿no? Como se Esas dice, son las declaraciones de Mindalia Magín al conocer la noticia, que dice, hombre,
un tránsfuga de manual que esté yendo al juzgado a denunciarlos a ellos porque dice que se ha manipulado los estatutos para nombrarlos tránsfugas. Pues sí, a ver, si fue con la lista de Coalición Canaria, ni como independiente, ni en una confluencia, ni con nada. Y ahora ya no está en Coalición Canaria, sino que está gobernando con el grupo gobierno, eso no es un tránsfuga. Entonces, ¿qué es? Esto es una huida hacia adelante, es lo que es. Y lo No, que es que deje correr el tiempo. Cortinas de humo que se hacen, que además pues, todo el mundo sabe quién está detrás de Sosa y sabe todo el mundo que eso es una estrategia para tratar de dilatar en el tiempo, que es lo que se trata y se pretende. Pero si ya no va a haber cambio en el Cabildo, yo no sé por qué están haciendo tantas cosas, porque ya es imposible que haya cambio. Es decir, no puede haberlo porque el señor Sosa lo impide. Aunque ahora han hecho a Podemos, porque se estaba viendo la posibilidad de que Podemos estar muy descontento de cómo ha salido la crisis del medio ambiente, porque realmente es que Dolores Corujo lo ha dicho muy bien. Es decir, la gente dice, no, ha sido, después se lo preguntaría a Pedro Sanginés, ¿qué le parece la medida? Dice, ha sido un poco, es como un engaño para salir adelante y tal con el tema del rally. No, lo que ha hecho Dolores Corujo, que eso me imagino que será una idea de Carlos Espino, ha sido con mucha mala fe, es decir, siguen, no pueden romper el pacto porque dicen, no, yo no te he quitado nada, tú sigues siendo la consejera de Medio Ambiente, lo único que yo, como soy la presidenta, cojo delegaciones las que yo quiero como presidenta y se las doy a quien yo quiero. Y cogió y se las dio todas las delegaciones. Hombre, delegaciones lo que le quitó fue competencia, delegaciones no le quitó. Bueno, le quitó las competencias. Las competencias en materia de permisos, autorizaciones, con respecto a las autorizaciones para celebrar eventos, tanto deportivos como de filmaciones. Pero yo quería sacar este tema porque es que lo que no entiendo es que Podemos, que vino a España, vino a este país a marcar las transparencias, el hablar, ni tantos rollos como antes, ahora todo tiene que pasar por gabinetes de prensa. Antes no, ellos todo eso lo criticaban, los asesores, gabinetes de prensa, tal. Ahora no solo lo utilizan, sino que además lo utilizan para, como digamos en este caso, para cubrirse de la miseria. Pues siguen sin hacer declaraciones. Al menos aquí a este medio lo hemos llamado y sigue sin hacer declaraciones. Pues deberían hacer, porque estaban el otro día en la calle Real presentando un panfleto para ver si los ciudadanos de la isla de Lanzarote decidíamos entre la república, o monarquía parlamentaria. Eso por supuesto que preocupa y ocupa mucho a los ciudadanos de esta isla. Te lo digo porque ¿no? me hizo gracia. Dice, ¿usted coge el papel? Y yo, sí, hombre, porque no voy a coger el papel. Yo cojo Pero todo. Que la gente no diga nada. Entonces a mí me han dicho varios rumores. Es verdad que Jorge Peña, por un tema familiar, tuvo que viajar a la península. Pero es cierto que lo que no entiende la gente es que... ¿Y se dejó el móvil aquí? Se dejó el móvil aquí, pregunto. Porque yo qué sé, puede entrar por teléfono, yo lo puede que sé entrar en otros medios, a lo mejor ha hecho declaraciones. A este medio se le dijo que no iban a hacer ningún tipo de declaración y que ya anunciarían cuándo las harían. No sé si a otros medios lo han hecho, porque como no los escucho, pues no lo sé. Pero en cualquier caso, sí es cierto que llama la atención, insisto, que ante un tema tan claramente de desautorización por parte de la presidenta a una consejera, y no a cualquier consejera, es la consejera de Medio Ambiente, Podemos no haya dicho ni pío. Ni pío. Yo es que me estaba acordando ahora de lo que me quedé con la parte en la que tú decías de cuando se está en el gobierno y cuando antes, lo de los escraches, ¿no? Y él tener la cara de decir un jarabe democrático, ¿no? Y es una cosa tan desagradable que en tu casa, con tus hijos, que fue lo más feo que hay. Es horroroso. A Cifuentes, a todos aquellos del PP los machacaban. Y luego... él, con toda la escolta que ha tenido, que él sí que lo han tenido controlado, y luego ya no es árabe democrático, sí denuncia a un cantante que le hizo una canción, hay un poema que le decía el coleta, la bragueta, que si su mujer para arriba, y 40.000 euros. Es verdad que luego lo ganó en segunda instancia, creo que el que hizo la letra, creo que le quitó, pero prefiero, son cosas muy desagradables. Pues claro que yo estoy de acuerdo con el segundo Pablo Iglesias, con el que denuncia que se metan con su familia y que claro, le vayan a la casa. Pues claro que sí, no debería haber ni guardia civil. Lo que no puedes decir es cuando tú estás fuera, estás antes de llegar, decir que es árabe democrático. No, cuando le dan la misma medicina que él daba, pues árabe, molesta sí. mucho, efectivamente. Y efectivamente a mí la cosa más fea que hay son los insultos a políticos cuando entornos personales, familiares. cuando están en grupo, gente, tanto a Pablo Iglesias, a quien se le insulte, ¿no? A cualquier persona. No hace falta ser político para hacer feo el insulto. No, pero me refiero cuando se aprovecha la multitud, el anonimato de la multitud. Sí, como el otro día Pedro Sánchez en Fenavín, por ejemplo. Me da lo mismo que se le insulte aprovechando
en este caso, la situación grupal, ¿no? Sí, de la gente. muchedumbre. Claro. Pero bueno, en cualquier caso vamos a ver qué pasa. Por cierto, que hoy ha salido una noticia en varios medios de comunicación de Canarias, creo que EFE ha sido una de las agencias que la ha distribuido esa noticia, y es sobre la actividad parlamentaria de los políticos. Y Dolores Corujo, pues la verdad que sale mal parada, porque según esa estadística que sacan los medios de comunicación, es de las parlamentarias con menos actividad política en el Parlamento de Canarias. En fin, yo no es por defender a Dolores Corujo, pero es evidente que Dolores Corujo precisamente tiene dos cargos. Tiene el cargo dos cargos públicos. Pues orgánicos no caben en la mano. Me refiero que es presidenta del Cabildo, evidentemente el Grupo Socialista tiene a otras personas para hacer el trabajo que muchas veces pues le sobra tiempo, ¿no? a la mayoría de los parlamentarios, ¿no? En cambio, el Lanzarote tiene 4 parlamentarios socialistas que pueden sustituirla, ¿no? Bueno, ya veremos. En cualquier caso, es una información que sale hoy en los medios de comunicación. Bueno, donde, 3 más ella. Donde sale, efectivamente, donde la poca actividad parlamentaria de la presidenta del Cabildo de Lanzarote. Vamos ahora con Pedro Sanginés. Bueno, pues nuestro invitado ayer precisamente tenía juicio, pero se ha quedado suspendido de manera sorprendente para muchos, porque no lo entendíamos cuando estaba ya fijada la fecha. Hay un comunicado, una nota. Ayer no, mañana, perdón. Mañana, perdón. Hay un comunicado, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que dice que fue por un incidente que se había, de nulidad, que se había presentado por parte de Pedro Sanginés precisamente en estos últimos días. Don Pedro, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Que no sale en una para entrar en otra, don Pedro. Y debe estar, yo la verdad que usted no me quiero poner en su pellejo, ¿eh? No le voy a negar que podría estar mejor, pero creo que con la que tengo encima hasta bien estoy, ¿no? En primer lugar, yo quiero pedir y aprovechar este medio para pedir disculpas a la ciudadanía que me esté escuchando, porque a mí no se me eligió para esto. Y me gustaría poder estar hablando de los muchos problemas que afectan a la gente, ¿verdad? Que para lo que estamos. Ocurre que hay partidos políticos que son los que están detrás de este y todos los procedimientos que tengo abiertos, que quieren que hablemos de esto. Y yo pido a mis propios compañeros de partido que se remitan a mí, al menos en los casos que a mí me afectan. Ahora también nos afectan a otros, por cierto. Y a los medios de comunicación, a esos que no hacen lo que ustedes, o como hace O2 Radio y tantos otros, lo digo, cito a O2 Radio porque está aquí presente Pedro, que dan la oportunidad de dar mi versión, que en esos medios donde tanta caña, en términos coloquiales, se me dan, que se remitan también a mí, que tengan la ética y la decencia periodística de contrastar la información con el afectado. Dicho eso y las disculpas pedidas, acabo de sacar un comunicado en relación con esto último, aunque así con todo, aunque espero que repitamos si finalmente se celebra el juicio. Yo no iba a hablar, al menos en 15 días, en los 15 días que duran las 4 sesiones, que me vuelva usted a invitar, ¿verdad? Porque mañana no va a haber juicio. Acabo de sacar un comunicado desmintiendo lo que ha salido publicado. O sea, no es verdad que nosotros presentásemos el pasado viernes un incidente de nulidad de actuaciones, porque esto lo presentamos el pasado 19 de abril, hace casi un mes. Ocurre que no es hasta el pasado jueves, día 12, cuando la audiencia ha emitido una providencia dando plazo a las partes para pronunciarse sobre ese incidente de nulidad, que si quiere le explico las razones. Después le voy a preguntar. Y claro, es el pasado jueves cuando se emite esta providencia. Inmediatamente después, al día siguiente, porque el plazo que se le da a las partes termina después de que comience el juicio. Y lo que nosotros pedimos es que no haya juicio, que no hay acusación legitimada en un Estado de Derecho como es España para que se celebre un juicio sin acusación. Como el plazo que ha dado la audiencia el pasado jueves termina después de que comience el juicio, pues el viernes, es decir, antes era imposible, inmediatamente después hemos solicitado ante el juzgado no ningún incidente de nulidad, sino algo en consonancia además con lo que ya había hecho su señoría anteriormente, el juzgado de lo penal, que es suspender el juicio porque hay una providencia, un incidente pendiente de resolver. Esto ya lo hizo la jueza en su día y lo ha vuelto a hacer
en el día de hoy. Nosotros no tenemos culpa de que la audiencia haya emitido esa providencia el jueves día 12 y la vuelta a aceptar. Es posible que se resuelva en estos días. De momento se suspende, que yo sepa solo la sesión del día 17. Si la audiencia resuelve antes del 23, imagino que se reanudará el 23. Porque el calendario que era, mañana era el primer 17, 24, 25 y día 1. Aunque ahora estoy citado el 27 también para otro asunto de los que lleva el juzgado de instrucción número 2, que lleva casi todos los míos. Y el incidente de nulidad no es nada nuevo tampoco, lo hemos venido diciendo siempre. Y es que aquí no existe acusación, por cuanto el denunciante, una vez que el creyente, los promotores de Montaña Roja, una vez el gobierno resolvió la clausura de la planta y se avino a alcanzar un acuerdo con el consorcio y con el Consejo Insular para regularizar su situación, se retiró de la demanda. La Fiscalía pidió el archivo de las actuaciones y quien único está personado son unas personas físicas que nunca se personaron. Quien único nos acusó. Y por lo tanto no existe ninguna resolución de aceptación de su personación. Sin embargo, vamos a ser juzgados con una acusación de personas que no están personadas. Y que no están legitimadas. Y es lo que dice mi servicio jurídico, es que en un Estado de Derecho no se puede celebrar un juicio sin acusación. Pero don Pedro, yo creo recordar, y ya son tantas cosas que uno no se puede confundir, que usted ya presentó en su día, o su abogado presentó en su día, precisamente el mismo incidente de nulidad. Sí. Ante el propio juzgado, sí, y nos lo denegaron. Por eso recurrimos ante la audiencia. Y como la audiencia respondió, entiende mis servicios jurídicos que haga otra cosa, no respondió a si existía o no de acusación legitimada, sino a la tipificación del delito. Hemos presentado un incidente de nulidad, es al que me estoy refiriendo, que nos han respondido el día 12 dando plazo al resto de las partes, pero la audiencia debe resolver esto, porque si la audiencia resolviese, que no lo sabemos, favorablemente y no se celebra juicio, ¿qué sentido tiene? Así lo ha entendido la jueza y por eso ha emitido hoy una providencia suspendiendo la sesión del día 17. Tan descabellada no debía ser nuestra solicitud, que vuelvo a insistir, no la hicimos este viernes, la hicimos hace ya un mes. El 19 de abril, ¿no? El 19 de abril. No, yo con respecto a esto no puedo decir, es que a mí por lo menos sí me queda claro, ¿no? La audiencia en su momento no se pronuncia el día 12 y tendrá que haber una resolución, ¿no? Para que las partes aleguen lo que tengan que alegar, ¿no? Supongo yo. Porque la intencionalidad, Pedro, ¿qué le ves tú? ¿A qué intencionalidad le ves tú a esta noticia? Tal y como lo han enfocado los medios. Es que no sé ni cómo lo han enfocado honestamente los medios. Yo creo que hay un error de comunicación, en este caso de prensa de los tribunales, cuando aduce que hemos presentado un incidente de nulidad el pasado día 13. Eso no es cierto. El día 13 no hemos presentado ningún incidente de nulidad. El incidente de nulidad lo presentamos el 19 de abril. Lo que hemos presentado el 13 es la suspensión de la sesión de juicio hasta tanto se resuelva el incidente de nulidad presentado hace un mes. Bueno, pues ahí también puede caber esa confusión normal. Sí, yo no quiero creer que sea intencionada. Que no hay intencionalidad. Desde luego, ya sabe usted que mis amigos Reducto y los bioféricos van a decir que pero Pedro, lo que no entiendo yo muy bien es por qué tienes que justificarlo. Si hay un derecho que defiende la Constitución para cualquier persona que está acusada, es la capacidad de defenderse, ya sea de con cualquier fórmula, para intentar o prolongarlo, cualquier puede hasta mentir una persona que está acusada. Es que no entiendo muy bien por qué tienes que explicar porque soy cargo público. Porque soy cargo público, Pedro, y el que calla otorga, y yo sé... Por ser cargo público no se tiene ningún diferente estatus ante la justicia, es igual como cualquier otro ciudadano. No, se refiere a la justicia, sí, pero ante la opinión... Pero ante la opinión pública sí estoy sometido a todo escrutinio. Bueno, aquí está la providencia del jueves día 12, pasado jueves día 12, dando un plazo de 5 días a todas las partes para no pronunciarse. Es solo un día después que le decimos al juzgado, bueno, pues si la audiencia, es verdad que si llegado el 17 la audiencia no nos hubiese desestimado esta cuestión, también era motivo de una cuestión previa que se pretendía poner sobre la mesa.
pero como ya ha dado un plazo, es obvio que hasta que termine el plazo no va a resolver, y por lo tanto no va a resolver hasta después de comenzado el juicio, si hubiese comenzado mañana, ¿no? Yo sí, con respecto a este juicio precisamente, a mí sí me llamó la atención porque yo creo que también se debe a la situación mediática, pero me llamó la atención que sí se haya dejado personar a los grupos políticos en Madrid, por ejemplo, con el tema del caso Mascarilla. ¿Recuerdas que tú decías No que... son grupos, son partidos. Probablemente son los grupos seguros, porque me llamó la atención que tú argumentabas y dices, al único que le dejan presentar grupos es a la... Me gustaría que me juicio pueda de Pedro usted Sánchez. confirmar eso, porque hay sentadísimas jurisprudencias desde Pues- hace mucho en la que se prohíbe a los grupos políticos personarse en causas penales. A nosotros nos ha pasado, al grupo político Coalición Canaria. A Podemos le ha pasado en el Cabildo Lanzarote en otros procedimientos, pero no en el de Montaña Roja. Los partidos sí. Es posible que usted esté confundido, sea una iniciativa del grupo, pero quien se ha personado en el juzgado sean los partidos políticos. Eso ocurre todos los con el días. tratamiento mediático han sido los grupos seguros, porque yo tenía la referencia que dabas tú precisamente. Pero Bueno, Pedro, vamos a ir pasando. Bueno, en cualquier caso, yo me imagino, le iba a preguntar, pero eso es una tontería, que si a usted le preocupa este juicio. Me imagino porque cualquier juicio siempre preocupa a cualquiera, ¿no? Porque uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. Sería un irresponsable si no me preocupase, ¿no? O un inconsciente. Pero mire, como le digo, para cuando se celebre me gustaría que me volviese a dar la oportunidad, porque se han escrito ya ríos de tinta sobre todo esto, pero quizás el mensaje que a mí me gustaría dar a los ciudadanos, a la ciudadanía, es el siguiente. O sea, ¿cuál fue el resultado de aquella actuación, las consecuencias de aquella actuación para el interés general, para la ciudadanía o para las arcas públicas si hubo algún quebranto? Y este es básicamente dos. Uno, para 6.000 vecinos que hoy tienen el agua más barata y en igualdad de condiciones que el resto de vecinos de Lanzarote, lo he dicho muchas veces, y para las arcas públicas, tras el acuerdo alcanzado, un canon que antes no tenía, es decir, unos 400.000 euros, creo que son de los supuestos beneficios que estaba obteniendo el promotor de ese plan parcial y el propietario de esas instalaciones, que cede al consorcio. Ese es el resultado. Beneficio individual para 6.000 vecinos, general para el interés general y las arcas públicas, que por cierto está siendo utilizado para financiar el agua al sector primario, agricultores, ganadores y pescadores, y ningún quebranto para la administración pública, todo lo contrario, como les acabo de explicar. Eso yo creo que es lo verdaderamente importante para los vecinos. Después, ahora, a mí se me acusa de prevaricar, es decir, no se me pide pena de cárcel, ¿vale? Esto también es importante porque hay quienes se frotan las manos, ¿no? Viéndome ya en Taiche. Prevaricar es tomar una decisión a sabiendas de su injusticia. Eso es lo que es prevaricar. Y esto es imposible, absolutamente imposible, en primer lugar, porque para prevaricar tienes que adoptar una decisión grosera a sabiendas de que es ilegal. Es decir, no hay ningún informe que me dijese que no se podía incautar. Ninguno. Yo no me he saltado ese informe. Después el debate está en si lo había en positivo. Y eso es lo que voy a explicar en el juicio. Y no es mi versión. Es lo que consta en las actas, en la fase de instrucción, en sede judicial. Es lo que consta en el informe de solicitud de archivo de la Fiscalía. Y es lo que consta en la propia acusación, esta que no está legitimada, también lo dice. Todo lo que contaré en el juicio. Y es que yo lo que sí tenía era informe, a pesar de que dice el asesor jurídico del Consejo Insular de Agua, que es el secretario. Yo le podría reproducir, lo haré en la próxima sesión, para no entretenernos hoy demasiado con esto, porque el juicio se ha aplazado, como el asesor jurídico admite haberme asesorado. Primero admite que no es necesario ningún asesoramiento previo para expedientes disciplinarios ni para incautar, pero que a pesar de todo lo tuve, aunque fuese verbal, meses antes. Lo declara en sede judicial y así lo reconoce la Fiscalía. Admite que era posible la incautación y así me lo trasladó. Admite que no era necesario informe jurídico previo, escrito y por tanto verbal menos, pero aún así todo lo hubo, y admite que bajo su opinión no era necesaria autorización judicial para hacerlo. Todo eso no es una versión de Pedro Sanginés, como dicen
mis enemigos. No es según Pedro Sanginés. Es lo que constan las actas oficiales en la fase de instrucción que declaró. Y también tengo que decir que don Francisco, no quiero, al final he terminado citando, quienes lo conocemos, sabemos que es un hombre absolutamente incapaz de prevaricar. Son muchos años de trayectoria profesional, de rigor y de honestidad profesional. Y lo que dijo es lo que pensaba. Y por supuesto que eso conformó mi opinión antes de hacerlo. Faltaría más. Cita jurisprudencia, cita reglamentos de servicio, de vertido, sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo acerca de intervenciones de empresas y de incautaciones. Todo eso consta en sede judicial. Bueno, y por lo tanto, si todo eso consta en sede judicial, si yo no tengo informes negativos que me salto y consta en sede judicial que tengo informes que me dicen, aunque sean verbales, después fueron escritos y ratificados. Es verdad que fue con posterioridad los escritos, pero eso fue cuando ya sabía que iba a haber pues todo este problema. Que no hacían falta informes, que se podía incautar, que no hacía falta autorización judicial, ¿cómo puedo yo haber prevaricado? Bueno, y sobre todo en la última parte es que también creo yo, si el informe no contradice la acción, es que la ratifica, ¿no? No, aquí lo que está claro para mí, más allá de que puede siempre en la justicia pues puede haber criterios diferentes, porque muchas veces es opinable, lo que sí está claro es que el fin último de la actuación por parte del Cabildo de incautar esa planta, pues no ha salido mal parado el bien público, en este caso el Cabildo, ¿no? El Cabildo y los propios usuarios de Montaña Roja que se vieron beneficiados, ¿no? Pero en fin, ya... Y además se olvida un dato, perdón, con esto termino, Jorge, muy importante, ¿no? Muy importante. Y es que nosotros no se nos ocurrió un día, ni a mí ni al secretario, que firmamos los dos la resolución 78 de incautación, yo como presidente y él como asesor jurídico del Consejo, que es, porque así lo dicen los estatutos, en el caso de los secretarios del Consejo Insular. Porque teníamos 10 requerimientos previos del Gobierno de Canarias y del Diputado del Común, los últimos advirtiéndome de que pondría la venta sin autorización de agua a terceros en conocimiento de la Fiscalía si no actuásemos. Y por eso actuamos. Es verdad que al final los tribunales dijeron que aquello fue de hecho, Pedro, lo lógico en aquel entonces sería que Podemos hubiera denunciado eso que usted está diciendo, denunciar al Cabildo por no obligar en este caso a Montaña Roja a venderle el agua en las mismas condiciones que al resto de la ciudadanía. Y es lo que habrían hecho, no quepa usted duda si no llegamos a actuar. Y también dicen que lo hicimos para entregárselo a Canal. Eso también es falso y está acreditado. A Canal se le entrega porque la venta de agua a terceros, que es competencia de los ayuntamientos, solo está autorizada en la isla para hacerla el consorcio y por ende la empresa concesionaria del consorcio. No existía otra. Era imposible dárselo a ninguna otra y además comenzamos las obras para conectar la red pública a las viviendas, porque esas plantas tenían autorización para autoconsumo propio, para sus hoteles, ¿vale? No para venta a terceros. Y fue la propia empresa la que paralizó las obras del consorcio, que de haberse terminado cuanto antes, que era lo que nosotros queríamos, se le devuelven sus plantas para autoconsumo y nosotros suministrábamos el consorcio a los vecinos. Fue la empresa la que impidió las obras y esa es la prueba que la medida cautelar tenía un carácter transitorio, ¿no? Pero claro, el enemigo trabaja en la idea contraria, ¿no? Pedro, vamos a ir avanzando. También hoy se conocía la noticia de que en este caso una denuncia presentada por el señor Sosa, el consejero que se presentó por la lista de Coalición Canaria, ahora en el grupo de gobierno del Partido Socialista y Podemos, pues resulta que han resultado todos ustedes imputados, todo el grupo de Coalición Canaria. No, Pedro ya estaba. Bueno, Pedro ya estaba. Digo el resto. Yo ya lo estaba, sí. Parece ser que el juzgado de instrucción número 2 ha considerado que una denuncia que había por supuestas amenazas mías al señor Sosa, lo recordará usted, con que le iba a poner una querella,
sino se venía a entregar su acta, cosa que no fue así, pero bueno, esa era la denuncia primigenia, pues está directamente relacionada con una supuesta falsedad documental en El reglamento. En fin, el mundo al revés, los pájaros contra las escopetas, el tránsfuga contra el grupo al que traicionó. Y eso es lo que tenemos. Pues habrá que dar explicaciones yo y el resto de compañeras y compañeros en sede judicial, por cierto, el día 27. ¿Pero se modificaron esos estatutos? ¿Se modificaron? Jorge, de verdad, no estamos hablando de estatuto, estamos hablando de reglamento. No, yo no le voy a hacer el juego a Juan Manuel Sosa entrando en este debate público. Aquí la única realidad es que un señor se presentó por las filas de Coalición Canaria, no por las de San Borondón, se transfugó para marcharse al gobierno desoyendo la disciplina del grupo político por el que él se presentó, cosa que es algo inequívoca. Se trata de un tránsfuga de libro y resulta que quienes vamos a tener que dar explicaciones después de llevar años cobrando de manera irregular del gobierno, vamos a ser nosotros y allí lo haremos. Pero de todas maneras, a mí sí me llama la atención porque una de las noticias de este fin de semana era precisamente que el juzgado número 2 se desinhibía de todas las causas de forma momentánea que tuvieran que ver con Pedro Sanginés, ¿no? En el juzgado número 2, ¿no? ¿Dónde oyó usted esa noticia? Yo lo leí por ahí, milagro. ¿no? Sí, ¿no? Yo lo leí en el Canarias 7, lo leí. Me llama la atención esta imputación masiva del grupo de Coalición Canaria cuando decían que ya no tenía nada que ver por el momento, de forma momentánea, hasta que resolviera el Consejo General del Poder Judicial ese amparo que había pedido el magistrado del juzgado número 2, ¿no? No, esa es otra cuestión. Usted se podrá estar refiriendo, yo no leí algo salió el domingo en el Canarias 7, usted se debe estar refiriendo a la recusación de que ha sido objeto del magistrado. En el otro caso, en el de... Sí, pero no argumenta que en todo lo que tenga que ver con usted, él se desinhibe por el momento. Ah, no lo sé. ¿En primera noticia? No, yo lo que he oído precisamente de lo que está diciendo aquí Pedro, que fue recusado por, en este caso... Sí, eso por Ignacio Calatayud fue recusado, el juez del juzgado número 2, el señor... La verdad es que me pongo... ¿Usted lo ha recusado o no? No. Yo me pongo en el lugar de los ciudadanos, si nos están escuchando ahora, y de verdad... Insisto en las disculpas, me da hasta vergüenza ajena porque es una verdadera pena y es lamentable. No, yo lo que hice fue emitir un artículo de opinión porque prometí dar una rueda de prensa para aclarar, si me era posible, si es verdad que mi entorno le había amenazado a su señoría o incluso si es verdad, como publicó un medio de comunicación y se hizo eco otros tantos, que no es la primera vez que el juez recibe amenazas por cuanto se le puso un detective en su día, dice la noticia, cuando me investigaba por el caso de la desaladora de Montaña Roja, esta por la que me juzgaban mañana y me sentó sin acusación y fue fotografiado. Claro, yo este rumor lo había escuchado y no había dado pábulo a que eso hubiese podido haber generado animadversión en su señoría. Pero claro, cuando deja de ser un rumor para leerlo en un medio de comunicación, que es que aparentemente yo también le puse un detective cuando me investigaba por Montaña Roja, eso dice el medio, yo no digo que lo diga el juez, pero el medio lo reproduce. Pues es realmente inquietante, desde luego yo no tuve nada que ver en absoluto ni con ese detective, ni tampoco con ninguna amenaza a su señoría, faltaría más desde ese punto de vista, toda mi solidaridad, toda mi puesta a disposición para identificar si no lo ha hecho ya su señoría, como espero que así sea, y les haya denunciado y que paguen por esos delitos, porque no se puede tolerar amenazas al Poder Judicial en un Estado de Derecho. Pero claro, de lo que he leído del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial no termino de deducir la necesariedad del vínculo. Es posible que este juez que me investiga efectivamente haya pedido escoltas, pero sea por otras de sus causas. Aparentemente es por la mía, no lo sé. Y eso es lo que he pedido aclaración al Poder Judicial para poder defenderme, porque es realmente un asesinato de imagen. Primero, un ladrón de gran relevancia en el país que merece no solamente que a su casa le entren con perros, una decena de guardias civiles de la UCO
sino refuerzos de equipos de la UCO de Madrid, refuerzos de funcionarios del gobierno para esta macrocausa. Que cuanto antes se despeje, mejor, porque desde luego de mi casa se llevaron 2 carpetitas así, pero es posible que lleve tanto trabajo, que sea necesario esos refuerzos, sobre todo para que se termine con este estrangulamiento social y económico al que le estoy siendo sometido. Pero voy a preguntar, un mes y medio ¿ya le han después. devuelto la posibilidad de las nada. cuentas, de utilizar sus cuentas Nada. corrientes? Ni teléfono, ni iPad, ni ninguna de las herramientas para ejercer el derecho constitucional que tengo como cargo público, ni tampoco disponer de un solo céntimo de euro que hasta quienes le embargan la nómina, y yo no la tengo embargada, se le deja para su sustento personal. Además de devoluciones de toda clase de recibos, de créditos hipotecarios, intereses, supongo que alguien responderá por ello algún día, y especialmente supongo que esto no se podrá prolongar en el tiempo porque de la caridad no voy a vivir eternamente, ¿no? Pero usted ha preguntado, ha presentado algún 4 recurso. veces he presentado escritos al Consejo General sobre las amenazas, por cierto, y lo digo en el artículo, lo siento porque es mi verdad, es la verdad. No sería la primera vez que su señoría me acusa de amenazas inexistentes, además delante de testigos y de manera directa en los propios juzgados, y esto es algo que yo puse en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial en su día. Si esta vez son ciertas, lo lógico es que se hayan identificado a quienes sean, y espero que estén acreditados sus vínculos conmigo, porque si no alguien tendrá que responder de esto. Todos estamos sometidos al imperio de la ley, yo primero, por supuesto. Pero por supuesto los delincuentes que hayan amenazado, el medio de comunicación que lo ha publicado o el juez que lo ha denunciado, digo yo. Pero claro, yo puedo hacer 2 cosas, o otorgar con el silencio o defender la verdad, y esta es la verdad. Pedro. No es que estaba mirando porque me llamaba la atención que el tema este de la posible recusación. Con respecto a la recusación que presenta en este caso el abogado Ignacio Calatayud, ¿cómo lo ve usted? ¿Usted estaría en la misma línea, en este caso, de defensa? ¿Siente que no se está haciendo todo lo... A ver, todo que hay animadversión por parte del juego? ¿Siente algún tipo de animadversión con respecto a cómo se está llevando esto por parte del juzgado, Pedro? ¿Lo siente? Usted me está preguntando por lo que ha hecho una tercera persona. Otra persona afectada también por el mismo procedimiento. Bueno, cada palo que aguante Sibela, y yo bastante tengo ya con lo mío, y creo que con lo que acabo de decir y de explicar, su pregunta a buen entendedor se da por respondida. Pero vamos a dejar las cosas así. Creo que ya he hablado más que suficiente al respecto. Y quiero creer que no, que en el fondo no, que cuando el Consejo General, a quien le he pedido aclaración de lo que se ha solicitado y de lo que se ha acordado, pues pueda responder con algo más de conocimiento de causa, qué es lo que aquí está pasando. Yo lo que sí sé, Pedro, Jorge y audiencia, es que yo no tengo absolutamente nada que ver, ni con detectives, ni con amenaza. Eso por descontado. Y también sé que todos los pagos de mi vivienda, que es una de las razones esenciales por la que se me investiga, tiene que ver con fondos propios o con fondos que tengo que pagar porque los he pedido. Pero ¿tú y que no hay ningún vínculo con los emolumentos cobrados por el letrado, por las costas del letrado, ni cosa que se le parezca. ¿Tú sientes cuando ves este tipo de acusaciones que parece que tienes que defender tu inocencia en vez de que ellos demuestren la culpabilidad, que creo que es cómo funciona la justicia en este país? Hombre, tengo que defenderla porque soy cargo público. Si no fuese cargo público, probablemente, y me llegan estas denuncias y nadie se entera, me limitaría a defender en sede judicial mi inocencia. Como estoy siendo sometido a un brutal asesinato de imagen por tierra, mar y aire, en múltiples causas que tienen todas un origen político, todas, sin excepciones, de la primera a la última, o hay un partido político directamente detrás, o está Juan Manuel Sosa. Pedro, yo me he explicado mal aquí. A ver, para que se dé la situación que está denunciando, si es verdad, algún medio de comunicación que el juez ha pedido amparo, tiene que haber un procedimiento judicial paralelo para activar primero la defensa desde el punto de vista judicial y una operación incluso para proteger a este señor de posibles amenazas. Pero, ¿conoces algo de eso? ¿Sabes si se está investigando algo de eso? Yo he pedido
No, yo conozco lo que ha publicado la web del Consejo General del Poder Judicial, que es el acuerdo de su comisión permanente. Y solo dice que se ha accedido a refuerzos y que se ha accedido a escoltas, pero también dice que habrá una inspección por parte del Consejo General acerca de los resultados de esos refuerzos, entiendo, y también de esas escoltas. Yo he pedido exactamente qué se solicita y qué se otorga más allá de lo que ahí dice para descubrir si realmente están acreditados sus vínculos conmigo, tanto en relación con las amenazas como en relación con los detectives que se le han puesto a su Pero no tenemos que ir ya. Simplemente una cuestión que sacábamos antes a colación, antes de usted entrar, es el tema, no sé si conoce, porque me imagino que debe estar usted tan preocupado con las cosas suyas que no tendrá tiempo a lo mejor ni para otras cosas. Y es en el caso del PUFO, que por lo visto está ahora investigando anticorrupción al gobierno de Canarias y en este caso a presunto comisionista, porque se compraron 4 millones de mascarillas que nunca llegaron. No lo conozco. Estos días he estado en otras cosas. Ella solo me faltaba hablar y de Jorge, caso. que es un exagerado, nada más que se compró 1 millón de mascarillas, pero a 4 euros, no 4 millones de mascarillas. Ah, no, 4 millones de 4 millones en mascarillas, sí se gastaron. A todas estas seguimos sin debate sobre el estado de la isla, sin fechas fijadas y la isla en un estado pues verdaderamente lamentable, de cero avance en todos los ámbitos. Ojalá pronto pueda. Lo digo siempre que vengo y la ciudadanía debe estar pues con razón. Venga, la próxima vez, pero vamos a hablar de Lanzarote y de la gestión del Cabildo, vamos a ver si es verdad. Don Pedro, y de venga. las propuestas, que tenemos muchas. También el próximo día 23 hay un pleno y... A ver si le dejan libre un tiempo, hombre, para que usted pueda... No, y como siga los jugadores imputando con cero de mientras tanto lo tienen anulado. Mira, ¿sabes de qué nos enteramos en esa noticia del Canarias Ahora? Que el PSOE también me ha denunciado, dice la noticia. ¿Ustedes saben de alguna denuncia que me haya puesto el PSOE? No. ¿Verdad que no? Pues parece ser que alguna también me han puesto. No sé si le ha traicionado esa información privilegiada y se les ha escapado, porque también el PSOE me ha puesto alguna... Yo sé que está detrás, sino de todas, de casi todas. Faltaría más, pero directamente que me hubiese denunciado, como dicen que lo ha hecho Sosa y Podemos, estos dos últimos sí, pues no lo sabía. Bueno, pues pero nos tenemos que ir ya, se nos ha acabado el tiempo. Mucha suerte y muchas gracias. Don Pedro Martín también, muchas gracias. Mañana creo que nos vemos aquí y nosotros no es una amenaza, pero a la misma hora estaremos. Buenas tardes.